Vamos a comenzar con esta otra parte del capítulo 1, el cual hemos titulado El problema con la rebeldía. Digan conmigo, el problema con la rebeldía. Cuando inicia el profeta Miqueas a estar predicando y hablando fuerte contra el pueblo de Dios, inicia diciéndoles que nuestro Padre, nuestro Dios, está desde su santo templo, como lo acabamos de cantar, justamente en el libro de Isaías, que Él está morando ¿en dónde? En las alturas. Y desde ahí es testigo. Nuestro Dios es testigo. Él cumple con muchas funciones. Él es el testigo, Él es el abogado y Él es el juez. Así que en esta ocasión, cada vez que un predicador se pare a predicar la palabra de Dios, nuestro Dios finge como testigo. ¿Cómo finge? Como un testigo de que está viendo que se está predicando la palabra. El problema con la rebeldía, hermano, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a escudriñar. Así que estamos con la primera división, en donde el profeta Miqueas empezó a proclamar el futuro juicio contra Samaria. Muchos de nosotros se nos ha predicado un futuro, hermano. No es que nos adivinen el futuro, es que se predica la palabra, es que se profetiza la palabra. Y a Samaria, que era la capital de Israel, se le estaba predicando y proclamando su futuro, pero en juicio. Esta orden, indicamos que comienza con un oír, y indica como diciendo: escucha perfectamente lo que te voy a decir, porque aunque tú te tapes tus oídos, hermano, hay un testigo que está en todo tiempo viendo y escuchando que hay palabra de Dios. Vamos a leer, usted me ayudará con el versículo 2, yo leeré el 3, usted el 4, yo el 5 y terminamos usted con el 6. Amén. A usted toca los pares, pues. Fuerte y claro, amén. Oíd, pueblos todos, está atenta la guerra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Dice el 3, porque he aquí Jehová sale desde su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Dice el 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas, tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. El problema con la rebeldía, hermano, inicia desde que no escuchamos. Diga conmigo, el problema con la rebeldía inicia desde que no escuchamos. Por eso es que el profeta inicia con: escuchen, oigan, necesito que escuchen lo que voy a decir. Desde ahí inicia este problema de la rebeldía. Y en esta parte, en esta primera sección que vamos a escudriñar, el pueblo de Israel estaba siendo rebelde, pero no solo en el tiempo de Miqueas, sino que usted y yo conocemos la historia, profetas atrás, libros históricos, jueces, patriarcas, reyes, sacerdotes, que el pueblo de Israel ha tenido este problema desde el inicio. El patriarca Jacob fue llamado Israel, usted lo recuerda. Su nombre, ¿cuál era? Jacob. Pero nuestro Dios lo llama Israel. Vamos para allá, Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se diré más tu nombre Jacob, sino ¿cómo? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Vencido. Ahí lo estaban reconociendo.
Jacob, el nombre de Jacob, hermano, no significa algo bonito. Cuando tú y yo estamos en rebeldía, no es algo bonito. Tu nombre se ensucia. Él tuvo una experiencia, una pelea, una disputa con el ángel del Señor. Pero el nombre de Jacob, hermano, usted lo debe de saber, significa suplantador o engañador. ¿Qué significa? Suplantador o engañador. Él engañó a su hermano Esaú. ¿Cuántas veces lo engañó? Abusados. ¿Cuántas veces lo engañó? Desde que estaban bebés, ¿sí o no? Y cuando fue la bendición de su padre, con ayuda de la mamá consentidora, ¿qué fue lo que hizo? Exactamente es lo que significa su nombre. Desde ahí Israel, el pueblo de Israel es llamado, como ese nombre, Israel, a nombre de Jacob. Pero ahorita vamos a ver cómo en el versículo 5 no mencionan el nombre de Israel, sino mencionan el nombre de ¿quién? Recordando la historia de este personaje, hermano, el cual él pecó, o sea que hubo una rebelión, una rebeldía. Y el significado, hermano, en hebreo de rebelión es volver atrás o apartarse de Dios. Cuando nosotros estamos en rebeldía, nos estamos apartando de Dios o estamos volviendo atrás. Cuando tú volteas atrás, hermano, o te apartas de Dios, estás específicamente en rebelión, y la rebelión es comparado con otro pecado: idolatría. ¿Cuál? Tienen el mismo peso, no pesa uno más que el otro. Cuando alguien está en una rebelión, es como si estuvieran en idolatría, y cuando están en idolatría es como si estuvieran en ¿qué? En una rebelión. ¿Por qué rebelión? Porque es volver atrás o apartarse de Dios. Amén. Recordando rápidamente una parte de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se va encontrando con diferentes pruebas en el camino, llega un momento en el que ellos deciden volver ¿a dónde? Atrás. Deciden a tal grado de decir: asignemos capitanes y volvamos atrás, porque estábamos mejor en el mundo, en Egipto, que aquí. Por eso es que Dios se molestó tanto con el pueblo, y una generación completa no pasó. No es solo que tú pases a una tierra como tal, sino que no fue salva. Porque si algo Dios detesta es justamente esto, hermano, que en tu vida seas rebelde y estés apostando a la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando alguien vuelve atrás y es rebelde, es como si estuviera diciendo: confío más en los hombres que en Dios. ¿Estamos entendiendo? Sí. El problema con la rebeldía, hermano, inicia desde que tú y yo no escuchamos. Inicia desde que tú y yo no estamos atentos. Inicia desde que tú y yo no estamos creyendo en el Dios en el que tú hasta el día de hoy has dicho: creo. Creer no es decir, creer es hacer. Cuando tú crees, haces, no lo dices. Por eso es que dice la palabra o dice la gente que el amor se demuestra. Dice la palabra que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ¿qué? De ser. Porque tú necesitas hacer. Tú tienes que mostrar tus hechos. Aquí es igual. Cuando estamos en rebeldía, estamos mostrando otra cara, otra situación.
La profecía de Miqueas en contra de Samaria, usted y yo sabemos que fue cumplida. En el año 722 a.C., los asirios agandallaron a Siria. Y dígame usted, ¿la dejaron bonita? ¿Podemos ir a visitar algo aunque sea? La dejaron en ruinas. Diga conmigo, ruinas. Cuando tú y yo estamos en pecado, la palabra de Dios se cumple. Porque la paga del pecado, o sea, tu pago por haber pecado, es la muerte. ¿Es la qué? La muerte. Así que Miqueas estaba predicándoles que estaban en pecado. Por eso fue que pagaron en el año 722 y no quedó nada. Y aquí está profetizando. Vayamos allá. Versículo 3. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de ¿quién? De la guerra. Jehová, hermano, usted y yo sabemos, esta es una profecía. El libro de Miqueas tiene profecías. Creo que son como 9, las que traen 7 capítulos. Aquí está la primera. Porque aquí Jehová sale ¿de dónde? De su lugar. Esta profecía usted y yo sabemos que se va a cumplir cuando el Maestro, el Señor Jesucristo, venga con un caballo blanco, montado, con una espada desenvainada, a destruir a las naciones. Él saldrá de su lugar, va a descender, o sea, no va a subir. Él bajará a la tierra y dice ahí, ¿y qué? Hollará. ¿Qué es hollar? Pisotear, humillar, aplastar, sobajar. Él bajará y hollará a las naciones. Esta es una profecía del profeta Miqueas. Pero no vamos a ver esa parte. La vamos a proyectar con nosotros. El problema de la rebeldía es que cuando tú y yo estamos rebeldes, llegará un momento en el que el Dios dejará de estar en su lugar. ¿Sabes para qué? Para ponerte atención, bajar y hollarte. A veces necesitamos una pisoteada. A veces necesitamos, hermano, que Dios nos pisotee. Por eso es que dice la palabra que vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal de la tierra se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada o pisoteada por los... ¿Qué pasó? Así necesitan equipos. O sea, que pisoteada por los hombres. ¿Por quién? Hombres. ¿A ti te gustaría que te pisotearan los hombres, hermano? ¿Prefieres que te pisotee la gente, que te humille la gente, a que te humille Dios? Porque Dios, cuando humilla a alguien, es porque lo va a corregir. Cuando Dios humilla a alguien, es porque lo va a corregir, porque le está dando una oportunidad. Mira la atención que tiene Dios para con su pueblo. Mira la atención que tiene para que Él ponga atención sobre de ti, sobre la nación de Israel, sobre México, sobre cuántos países. Hay muchas formas, hermano, y aquí está, en que Dios pisotea a países. Lo que más le duele a un país es la economía. ¿Qué le duele más a un país, hermano? La economía, porque un país sin moneda, que no hay flujo monetario, queda destruido. Y el ejemplo claro está en ¿quién? ¿En quién? No. ¿Qué país fue pisoteado, hollado, humillado? Egipto. Egipto. ¿Qué le hizo a Egipto, hermano? Lo humilló, le quitó 7 años, sí, de abundancia. Pero ¿por qué no fue al revés? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué no primero vinieron los 7 años de sequía, 7 años de hambruna, 7 años de miseria, y después los 7 años de abundancia? ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué Dios primero dijo, te voy a dar y después no te daré? ¿Se ha puesto a pensar? Porque la forma en que Dios lo hizo fue para humillarlo. Si hubiera sido al revés, Egipto hubiera sido una potencia últimamente mundial, hermano.
Si así con sus pirámides, sus faraones y sus cosas que tienen, la gente los visita, ahora imagínense si hubiera sido al revés. Egipto hubiera sido una potencia sumamente poderosa. El tema del profeta Miqueas en este capítulo nos va a hablar de este juicio para todos los pueblos, este juicio, hermano, que es para todos nosotros, para ti y para mí. Y no solo Dios te castiga o castiga a los países con dinero o quitándole recursos. Otra forma en que Dios actúa, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es la otra forma en que Dios acaba con estos países? ¿Usted ve noticias o no? ¿Qué le interesa más? Puede ser, pero hay otra más que él utiliza. Ahí, vamos a poner el versículo. Y le está dando una orden a alguien, o sea, le da una orden. El 2, bueno, ahí también, pero en el 2, vamos a regresar al 2. ¿Quién está atenta? ¿Y de qué manera Dios puede castigar a un país que se tarde años en desastres naturales graves? No que tembló y nada más hizo así ya, no. Desastres naturales grandes. Un país, hermano, se tarda no un mes, años en volver a tener lo que tenía. ¿Usted cree que un edificio se va a construir en un año? Cuando fue un edificio muy grande, muy costoso. No. Se hacen daños enormes a los países. Por eso es que le está dando la instrucción a la tierra: necesito que estés como atenta, por si yo te necesito. ¿Por qué? Porque el Señor saldrá de su lugar, va a descender y va a hollar las alturas de la tierra. El problema con la rebeldía, hermano, inicia cuando tú no escuchas. Y déjame decirte que si tú no escuchas, harás a que Dios se levante de su trono, descienda, te preste atención. ¿Lo quieres hacer de manera individual? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pisoteado Dios? ¿A cuántos de nosotros no nos ha humillado? ¿A cuántos gobernadores, estados de este país, países de otros lados, no los ha pisoteado? ¿Usted cree que Ucrania, ahorita con la guerra y con el sitio, es una nación fuerte ahorita? ¿Usted le gustaría ir a vacacionar ahorita, hermano? Está pisoteada ahorita Ucrania, hermano. Segundo, dice el versículo 4: y se derretirán los montes debajo de él, y los valles hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren ¿con qué? Con precipitación. Lo que les decía, que el problema de la rebelión es cuando tú no escuchas. Entonces, cuando tú no escuchas, hermano, pasan esto a tu vida. Y dice la profecía, está hablando del Señor Jesucristo, que vendrá. Zacarías 14 dice ahí que Él va a venir, se postrará, partirá el monte de los olivos de este a oeste. Y aquí nos da otro ejemplo: y se van a derretir los montes, el que estamos hablando, debajo de Él. Él tiene el poder, la gloria, el brillo, la luz, lo que usted quiera decir, para poder explicar la figura. Es que Él se postrará en un monte, y dice ahí que lo va a derretir. Usted no tiene el poder para derretir nada, a lo mucho un hielo, y eso tardándose, porque hay unos que son bien violentos, no aguantan ni 3 minutos un cubito. Pero de ahí en fuera usted no tiene el poder para derretir. Sí, unos emanems o ¿cómo se llama? Nada más. Pero Él sí tiene el poder para derretir ¿qué? Un monte. ¿Un qué? Un monte, hermano. Un lugar alto. Diga conmigo, un lugar alto. Vean, Él estando en el cielo, acuérdense que el cielo tiene etapas o tiene niveles.
Pero Él estando de lo más arriba, que el hombre no ha llegado, que solamente nuestra imaginación puede proyectar cómo está Dios, bajará a algo que también está alto, y que son los montes. Acuérdense que tenemos al Dios Altísimo, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en las alturas. ¿Dónde habita? En las alturas. Él bajará y los valles se ¿qué? Hendirán como la cera. ¿Usted ha visto cuando se nos va la luz ahí en la cavernícola, que también ya como está muy seguido, ¿va, colegas? Necesitamos de las velas. ¿Qué pasa con las velas después de un ratito? ¿A poco siguen igual? Se derriten, se forma una cera, se forma ahí una mancha, hay algo más. Delante del fuego, imagínense el poder que tiene Él para que los valles estén en esa situación y se estén derritiendo como se derrite la cera. Imagínense el poder que va a tener. Como las aguas que corren ¿por quién? Por un precipicio. Todo esto son figuras tanto de la venida del Señor Jesucristo como lo que usted y yo a veces pasamos. Esto es una figura, hermano, poco diferente a la que representa Isaías, el profeta Isaías, en donde usted sabe que el profeta Isaías ve en su trono a Dios como un juez y ve al diablo como el acusador. Él, hermano, en esta figura, que no, a lo mejor no se parece mucho exactamente, pero nos están indicando, recuerden que uno es con el otro, Él bajará y descenderá contra los pueblos. Yo te digo, hermano, antes de que suceda este evento poderoso, que a lo mejor tú y yo, primero esperamos a que nos vayamos en el rapto antes de verlo, pero sucede en nuestras vidas, sucede en tu vida y en la mía, en la que nuestro Dios, Él puede descender y te puede, con el poder que Él tiene, con el brillo de su gloria, con el esplendor de su omnipotencia, Él puede hacer lo que hizo en el monte de la transfiguración, dar un brillo, o sea, derretirte, hermano. No sé cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, en el que todos nuestros problemas parecen como esas aguas que corren, ¿por qué? Por un precipicio. Y dice el versículo 5, todo esto que a ti te pasa, hermano, todo esto que nos pasa, es por un motivo, porque estamos haciendo algo mal. Ahí nos da la explicación. Y todo esto es ¿por qué? La rebelión. El problema de la rebelión. Este pecado que aqueja no solo a Israel, sino a ti y a mí, hermano. Todos nosotros, a todas las iglesias del mundo, a todas las personas, tenemos este problema que es la rebelión, que volvemos atrás, que no obedecemos. Y todo esto es por la rebelión ¿de quién? De Jacob. Quiere decir, hermano, que todas las transgresiones del norte de Israel, todas estas se estaban concentrando allí. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestra vida se concentra la rebeldía, la rebelión? Cuando tú y yo estamos en rebeldía, hermano, por no escuchar, sucede eso. Estas preguntas que vienen en el versículo 5 son preguntas retóricas y dice: ¿cuál es la rebelión de Jacob? La rebelión de Jacob, hermano, podríamos decir que son muchas, porque ahí quedamos que está hablando de Jacob cuando Jacob era un engañador, un estafador, pero durante toda la historia de la Biblia, uno de los pecados, si no es que quizás que más abunda es
el ser rebelde. ¿Dónde podemos tomar referencias? Pudiera ser Adán y Eva. ¿Quién fue rebelde? Los dos. Uno por obedecer a la serpiente y el otro por obedecer a la mujer. ¿Sí o no? O sea que si cambiamos a la serpiente por la suegra, pues es igual. Por obedecer a la serpiente y a la mujer hubo rebeldía. Y vamos a ver dos ejemplos narrados en donde el pueblo de Israel ha sido rebelde. Por eso le digo que el problema de la rebeldía es cuando tú y yo no escuchamos. Uno de ellos, si nos fuéramos en orden, cuando el profeta, cuando el siervo, el sacerdote, el líder Moisés sube al monte Sinaí para recibir palabra, porque él sí estaba escuchando, diga conmigo, él sí estaba escuchando, él sí se subió a escuchar la palabra, los de abajo no. Su hermano no estaba escuchando, estaba en rebeldía. ¿Qué fue lo que hicieron ellos, hermano? Un becerro, un ídolo. Idolatría y rebelión van de la mano. Repito, idolatría y rebelión van de la mano. Al estar en rebelión, volver atrás. ¿Por qué volver atrás? Porque prefirieron un becerro de oro, o sea, prefirieron figuras que creer en lo que no se ve. ¿Sí o no? Al regresar a la idolatría, estaban en rebelión. Palabra de juicio. No podemos jugar con esto, hermano, porque castiga a Dios. Diga conmigo, castiga. Castiga. Castiga a Dios cuando tú y yo estamos en rebeldía. Dígame, por favor, a modo de pregunta, ¿qué fue lo que le sucedió a esos hermanos que hicieron el becerrito? Acuérdense que son respuestas exactas, ¿no? Creo que no sé. ¿Qué les pasó a esos hermanitos que hicieron el becerrito? Dios los castigó, pero ¿qué les hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Sin miedo van a participar. Nadie dice nada. ¿Qué les hizo? ¿Se los tragó quién? Ahora sí, trágame tierra. Ah, pues ¿qué no pueden decir eso? ¿Se los tragó quién? La tierra. Los castigó, imagínense. Otro ejemplo narrado de rebeldía, porque el pueblo de Israel, Jacob, durante toda su historia fue rebelde. Ahorita está siendo rebelde Israel. ¿Por qué está siendo rebelde? ¿Por qué fue rebelde? Porque no aceptaron al maestro. Volvieron atrás. A los suyos vino, pero a los suyos ni le creyeron. El segundo ejemplo que traemos es el que les duele más a las bellas damas, a las hermanas, ¿no? Porque todos quieren pues un hombre como este que vamos a describir, ¿no? Guapo, alto, güero, de hombros arriba, porte, 2 idiomas, inglés y hasta árabe si quieren, o un dialecto, qué sé yo. Este hombre, con apariencias, porque no lo escogió Dios como tal. ¿Quién lo había escogido? El pueblo. Él hizo justamente de lo que estamos hablando. Entró en rebeldía. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? No esperó a Samuel. Por acá dicen que no esperó a Samuel, pero estamos hablando de idolatría. Recuerden que la rebelión es igual que la... Él hizo algo más, aparte de esperar al Samuelín, algo más cañón acá. No obedecieron la instrucción de Dios. ¿Y a quién fue a consultar? No profetizar. O sea, ¿qué fue a qué? ¿Volvió a dónde? Atrás. Atrás.
Recuerden, rebelión, ¿qué es? Volver atrás. Sí, no obedeció, no esperó, sí, pero en ningún momento volvió atrás. ¿Cuándo volvió atrás? Cuando fue a consultar a Walter Mercado. ¿Sí o no? Pues entonces, ¿de dónde estoy sacando? Lo dice la palabra, no lo estoy trayendo yo. Vamos para allá, dice la palabra, porque como pecado de adivinación es que la rebelión, repito, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado como ¿qué? Como rey. Entonces, cuando tú y yo estamos en rebeldía, estamos nosotros desechando a Dios, estamos volviendo atrás, estamos esquivando a Dios, hermano. El rey Saúl, Raúl ya iba a decir yo, ese es otro rey, ¿sí o no? ¿No te dicen? Cámbiale una letra, amigo. El rey Saúl no estaba con Dios, hermano, estaba en rebelión. Por eso fue que fue castigado. ¿Qué fue lo que le sucedió a él? ¿Qué le pasó a Saúl? Fue desechado. Desechado y luego ¿qué más? ¿Quién le dio cranky? Murió Saúl también, hermano. Dios fue el que lo castigó. Amén. Dice el versículo 5. Todo esto, dos ejemplos, hay muchos, no podemos traer porque habrá más palabra de la rebelión. Todo esto por la rebelión de Jacob, del pueblo de Israel, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. Y aquí, ojo, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? Y dice ahí, no es que aquí de nuevo quiere, hermano, que entendamos algo. Entre Samaria y Jerusalén, o Judá, estaban teniendo una situación. Así como estuvimos cantando y viendo que nuestro Dios está en un lugar alto, los hombres también ponen sus lugares altos. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? Usted y yo sabemos que igual a lo largo de la palabra de Dios hay un sinfín de ejemplos de los lugares altos. Seguramente usted la revelación ya la conoce porque ya la vimos. Recuérdeme los profetas menores a modo de pregunta, iniciando del primero. Hasta ahí. Ya vimos. Ellos también tocan el tema de los lugares altos. Los lugares altos, hermano, estaban hechos para adorar a otros dioses. Y a lo largo de la palabra de Dios, hasta los profetas menores y mayores siguieron con ese rito. Vayamos a Deuteronomio 12:2. Repito, Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol ¿qué? Frondoso. Destruiréis. Diga conmigo, destruir. Destruir. Reitero, a lo mejor usted y yo no tenemos un lugar alto. A lo mejor si usted invita a su casa, si es que invita, y prepara unos taquitos, aunque sea un kilito de cosa, carne del pastor, no va a tener una mesita como esta, va a tener ahí una estampita, ¿verdad que no? A lo mucho tendrá una foto de Cristiano Ronaldo, de Messi, o de algún artista. Pues déjeme decirle que eso es un lugar alto. Pero no solo es un ídolo. En la revelación que usted seguramente ya la conoce,
un lugar alto está en tu mente. ¿Está en mi qué? En mi mente. Cuando tú pones algo primero antes que Dios, estás en un lugar alto. Repito, cuando tú pones algo primero antes que Dios, tienes un lugar alto. O sea, tú tienes una preferencia. Un lugar alto es cuando tú le das una preferencia. Es por eso que es muy difícil, no lo digo con respeto, pero es muy difícil ver a una guadalupana en el suelo. ¿O alguien ha visto que entra a una casa y ve una guadalupana en el suelo? ¿Dónde lo tienen? Ay, saben, acá la tenía yo. Yo la puse arriba. ¿Dónde ponen por lo regular a la impostora? Arriba. ¿Sí o no? Lugares altos. Pero sí el tapete también. También hay tapete. Lugar alto es el momento en el que tú la metes a tu casa. Lugares altos. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra destruiréis. Diga conmigo, destruir todo lugar alto. Entonces edificó, aquí está el rey, con más billete del mundo. Quién sabe si estaba guapo, pero vamos a suponer que sí. El rey Salomón edificó un lugar alto. ¿Qué edificó? Un lugar alto. A lo mejor no necesariamente tiene que tener una altura. Es la importancia que tú le das. Es la dedicación que tú le das. Al decir edificó, quiere decir, obviamente él no era el albañil, pero seguramente hizo un proyecto, o sea, le puso tiempo. Lugar alto. Un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de ¿quién? Esos dos enemigos de Dios. A Moloch eran los que sacrificaban a los infantes, a los niños, para ese ídolo, lugar alto. ¿Y qué fue lo que sucedió con Salomón? Por hacerle caso, lo mismo, dijo, vamos a estudiar a Adán. Le hizo caso a la mujer. Pues también no yo. Pero dijo, yo lo voy a hacer por 1000. ¿Qué hizo él? Hizo caso a las mujeres. Y tenían ellas cada una su ídolo diferente. ¿Sí se acuerdan que dice la palabra de Dios o no? Sí. Que cada una de ellas agarró una negrita, una güerita, y cada una de ellas tenía a su ídolo, lugares altos. Última cita, reitero, hay muchas de estas de lugares altos. Primer libro de Reyes, igual ahí, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primer libro de Reyes, bien, ¿quién está ahí? ¿Flaco? Entonces, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares ¿qué? Altos. Porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas él, cuando andaba bien, ¿no? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso. ¿En dónde? Lugares altos, hermano, están en tu cabeza, en tu mente. Cuando tú le das una importancia a algo más, para ser más específicos, ¿qué es un lugar alto? Tu trabajo, tu familia, tus hijos. Algo que tú pongas antes que Dios, ese es un lugar alto. Lo puedes hacer una vez, pero cuando eres constante en edificar lugares altos, así como Salomón, que dio su tiempo, dio sus recursos, dio su dinero para edificar al Moloch y al otro mono, estaba creando lugares altos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tardado en edificar un lugar alto? Usted lo sabe. Cada uno puede tener un lugar alto. Cada uno de nosotros puede estar en rebeldía. ¿Y qué rebeldía quedamos? Volver atrás. ¿Y qué es volver atrás? No darle el tiempo suficiente a Dios. No darle todo lo que Él merece. Recuerde que Dios merece una ofrenda, como la que hizo Abel, lo mejor, lo más gordo,
y lo primero. En orden, lo primero, lo mejor y lo más gordo. O sea, tu tiempo, hermano, todo lo que tú hagas es para Dios. Ese debe ser tu lugar alto. Tu lugar alto debe ser aquí. Aquí, tu tiempo. Tus mejores tiempos, tus mejores horarios, aquí. Pero trabajo, sí, puedes venir. Pero tu mejor ofrenda, aquí. ¿Dónde? Aquí. No en el cine, no en la tienda, no en el mall, no en CNA, no en cuidado con el gato. Nada de eso, hermano. Tu mejor ofrenda, ¿dónde debe de ser? Aquí. Porque si no, entonces tú estás edificando un lugar alto en otro lado y te lo van a derribar. ¿Te lo van a qué? A derribar. Vamos a cerrar, hermano, este pasaje del problema de la rebeldía. Y dice el 6: haré, fíjate, hermano, haré pues de Samaria montones de ruinas. Diga conmigo, montones de ruinas. Y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré cómo. Reitero, hermano, en la historia, usted y yo sabemos que Samaria dejó de ser. Si así Israel no es considerado un país grande en cuanto a extensión territorial de kilómetros, ¿qué hubiese pasado si Israel, con lo que vimos de Jacob, recuerde que el país de Israel se dividió en tribus, ¿no? Imagínense, 12 tribus. Si las otras 10 restantes, como Samaria, que en estas predicaciones del profeta Miqueas hubiesen hecho caso, hubieran obedecido, el país de Israel sería muy grande en extensión. Si así, con el cacho que tiene Judá, Jerusalén, tiene tecnología, o sea, para que Estados Unidos actualmente respete a Israel y ¿cómo se llama el presidente? El Biden, vaya y ande por allá, es porque realmente es un país de importancia, porque sigue siendo la casa de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. Pero se cumplió la palabra, hermano, desgraciadamente, en el sentido de que el pueblo no obedeció por andar en rebeldía. Samaria se convirtió en montones de ruinas. Y la raíz del problema de la idolatría es eso, hermano, que no escuchamos. A veces estamos dentro de la iglesia y no estamos escuchando que estamos en rebeldía. Hay una raíz, hermano, y usted sabe que la raíz del pecado es el no escuchar. La raíz de todo problema humano es la rebelión. Ahorita, hermano, en México, estos sectores o estas partes de la población están en rebeldía. ¿Por qué? En rebeldía no con el hombre, quizás, con Dios. ¿Cuál es la rebeldía del hombre ahorita? El decir, déjame casarme con Esteban, déjame casarme con la persona de mi mismo sexo, es mi cuerpo y yo mando en él, déjame abortar, es mi cuerpo y déjame tomar y meterme todo lo que yo quiera y desee, llámese alcohol, llámese drogas, llámese sustancias y si quieren hasta el azúcar. Pero déjame hacerlo porque es mi cuerpo. ¿Están en qué? Rebeldía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aunque ellos no la creen, dice que este cuerpo no nos pertenece, está prestado. Si usted lo tiene gordito, flaquito, ya es su problema, pero Dios lo prestó. Y no solo eso, sino que en el cuerpo mora el Espíritu de Dios. Recuerde que el Espíritu de Dios también es tan poderoso, tan lleno de gloria, que Él se puede dividir en millones de personas y que cada persona tenga el Espíritu de Dios. Pero México, hermano, entra en esta rebeldía. Estos sectores de la población siguen, y no porque
uno lo profetice o uno lo diga, ay, el hermano, no, seguirán. Digo, amigos, seguirán. Porque lo dice la palabra que habrá tiempos. En aquellos tiempos, o en los postreros tiempos, a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno. O sea, rebeldía, volver atrás. Recordar lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, lo estamos viviendo en el 2022. Lo que le pasó a Noé con sus hijos, donde Noé cantó el himno nacional mexicano, o sea, se puso ¿qué? Bien persa, bien happy. Actualmente, hermano, sigue sucediendo. El que una persona, una mujer, decida sobre la vida que no le pertenece es rebeldía. Amén. Y dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus ¿qué? Todas esas palabras que acabamos de leer, que se leen muy... Recuerde que el libro de Miqueas, y lo mencionamos, es como poético, como... Pues trata de buscar las palabras, pero pues yo todo eso que leí se los puedo resumir en que va a haber ruina y destrucción. Lo mismo sucederá, usted lo sabe, cuando venga el maestro, habrá ruinas y destrucción. No queremos que nuestra vida esté hecha a montones de ruinas. ¿Cuántas personas tienen su vida hecha un desastre? No solo el cuarto, tú entras a un cuarto y encuentras la ropa o los trastes ahí amontonados, etcétera. Así como encuentras una casa, seguramente así está su vida. Así ha de estar su vida, hermano. Yo no quiero que usted y que yo, y si lo estamos, que él sea, como le dijo a Jeremías: yo te he mandado para que tú plantes, edifiques, reconstruyas. Bueno, Dios construye, no reconstruye, Dios construye. Yo quiero, hermano, que tú seas como Jeremías. Quiero que te levantes. Recuerda que Jeremías se inspiró también ¿en quién? En Miqueas.